Seguimos con la literatura hoy en Café y Más, después de escuchar a los poetas y de hablar de la poesía, conmemorar la fecha de la poesía. Vamos a recibir, que ya está con nosotros, a Eusebio Loro, que es escritor. Muy buenas noches, Eusebio. Muy buenas noches, Eugenio, ¿qué tal? Yo, en principio, quería darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda IMAX Televisión, de estar aquí contigo en estos momentos. El placer es, por supuesto, nuestro. Este es el libro que presenta Eusebio Loro el próximo viernes en Daimiel a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, El Hidalgo de la Mancha, haciendo casi, a ver, aquí que nos lo muestra nuestro compañero, vemos aquí la portada. Si lo tuvieras que sintetizar, Eusebio, es una novela que cuenta. Esta novela pues cuenta una historia de un personaje que por una tragedia familiar, más bien amorosa, pues se invoca en la lectura del Quijote de la Mancha y llega un momento que pierde su memoria y se reencarna en la figura del Quijote. A partir de ahí, pues hay un escudero, que es el que se reencarna también, que es un agricultor, y también le ayuda, se hace un juramento a sí mismo para embarcarse en la aventura, porque llega un momento que le coge gustillo, aun sabiendo que esa persona no está en su juicio justo. 52 personajes recorren esta novela, que va, digamos, ambientada en los lugares de nuestra tierra, Campo de Cristana, Toboso, Daimiel, es decir, hacemos también una especie de recorrido por toda la provincia. Al final tiene similitudes, ¿no?, con la novela original. Pues en realidad lo único original que tiene, por decirlo de alguna manera, es los nombres que adoptan cada personaje, que solamente es el Hidalgo de la Mancha, que sería, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza y la Dulcinea del Toboso. No hay nada más que se le parezca, ¿no? Nada más. Todo es una intuición, es una vivencia que se tiene como escritor y se plasma ahí. Y la historia concurre, pues como tú has dicho, en los pueblos de Castilla-La Mancha, donde empieza en el Toboso y termina en la Masía de Alba. Empieza la novela, en nuestro personaje, el Hidalgo, apedreando una encina, ¿no?, que piensa que es el gigante de Esparto. Bueno, en principio este personaje, como se muestra por su locura, en su sano juicio no está bien, pues claro. Él, cuando está perseguido por la Guardia Civil, que ya tiene sus más y sus menos con los venteros de allí de otros sitios, pues resulta que llega a un rastrojo, ¿no?, de donde se reencarna como Don Quijote de la Mancha él a sí mismo, ¿no? Y él dice que ha bajado de un mundo donde las almas viajan en su vacío, ¿no? Y cansado de dar vueltas, pues quiere regresar a ver de quién es el escritor esta vez que lo ha traducido otra vez a la tierra esa, ¿no? Y él se ve en un rastrojo, como tú dices, pero porque se acobija en la sombra, porque va desnudo, se acobija en la sombra, y cuando está sentado en el suelo junto a la encina, pues piensa que se le transforma en un fantasma y salía a pedradas con ella misma. Entonces, es de ahí donde aparece José, el agricultor, que lo ve desde lejos y diciendo, ese hombre no está en su sano juicio, tirándole piedras a una encina, ¿no? Y ahí es donde empieza la historia, la introducción, digamos, del libro. Y a partir de ahí luego una historia que si hay algo que destaque es el humor, ¿no? Sí, porque el humor es lo que prevalece, porque dentro de que la historia se narra entre tres personajes, luego se hacen vivencias en cada pueblo donde concurren las historias, ocurren, pues eso, movidas y cosas donde hay tragedia, donde hay humor, donde se viven enredos en una venta, donde se pasan cosas, pues eso, que llegan a reírte, donde hay una caravana de circo, donde él se inmensa en un personaje que ve otras cosas raras. Son cosas que van saliendo sobre el paso. Lo ubicas en el siglo XIX, ¿por qué? Pues por tener lo ubico en el siglo XIX, pues para darle un poquito más de fijeza a la historia y sacar una vivencia de una realidad que existe en estos momentos. Por ejemplo, como algunos personajes existían en esa historia que iban vestidos todavía de la época, aunque él ya cuando se viste como Hidalgo de la Mancha, pues la gente ya lo ve como raro, porque dice, coño, este tío que va con estos hábitos ahora que ya no se llevan, con su espada en mano y tal, cuando hay gente que todavía sí que es verdad que le guardaban las espaldas a los duques y a gente de la comarca en ese sentido, que son los que mandaban en esa época. Has intentado que fuera una novela ágil, divertida, entretenida, donde el diálogo prevaleciera. ¿Cómo es ese proceso de escritura? ¿Cómo es esa pelea para que la narración quede ágil, quede entretenida?
Para que sea divertida, la narración, ¿te refieres? Claro, es decir, todo lo que es todo el libro, el proceso de escritura. El proceso de escritura es un proceso amplio, como te refieres al texto grande, ¿no? Te refieres, ¿no? A un texto grande porque también piensas en la gente mayor. Una vez que la gente compra una novela, también es verdad que se acerca a la novela y la ve a letras tan chiquititas, ¿no? Que piensan, esto ya ni lo compro, ¿no? Aquí, en principio, te da ya buena sensación, ¿no? Buena lectura, y de hecho te metes, vamos, que te induce a leerla inmediatamente y te enrolla. Has intentado que desde la primera página el lector ya se quedara pegado al relato, ¿no? Pues sí, eso es lo que se trata, aparte de que eso va a ser leído porque tenía que salir de esa manera, que no lo hemos buscado, ¿no?, en la historia, pero desde el principio la novela te introduce a seguirla y te enganchas. Es una cosa que te anima, porque además es una novela que no tiene mucha narrativa y es a la vez que tiene mucho diálogo. Y al tener diálogo, pues lo que te hace es que te va enganchando continuamente. ¿Y el proceso de invención ha sido duro? ¿Has estado más o menos 2 años escribiéndola? ¿Cómo uno, digamos, se esfuerza para que la literatura y para que lo que se cuenta no quede demasiado pesado? Pues al ser tantos personajes como hay en la novela, que son 52 personajes, se piensa en que no te salgas del concepto de la historia, ¿no? Y que todo tenga un arraigo de principio a final. Que los personajes, que hay muchos personajes que salen en la novela, ¿no?, que toman también parte protagonista, que son personajes secundarios y toman ese personaje, por decirlo primero también, aunque hay un personaje que es el Quijote y Sancho Panza, pero hay veces que otros personajes toman esa iniciativa. Es lo que te induce a leer y a meterte en lo que tú me dices, en ese caso. ¿En qué se parece el Quijote que tú has creado, tu personaje, al personaje original de Cervantes? Bueno, en algo se podría parecer en que fuera extrovertido, filantrópico o ido de la cabeza, por decirlo de esa manera, o poético, porque este es un personaje también poético, porque escribe también poesía a la dama misteriosa. De hecho, luego vamos a escuchar un fragmentito, ¿no?, para acabar. Claro, de hecho él es un escritor de la época, que es don Pedro de Guzmán, que no tiene nada que ver con Don Quijote, que así mismo se llama Don Quijote porque se invoca en la lectura del Quijote, ¿no?, pero nada más. O sea, luego, aparte de eso, ya él vive de sus andanzas, hace sus andanzas para su dama misteriosa, y cada vez que le ve los ojos él piensa que la conoce, porque ella se le va representando a través de la novela, de los capítulos, se le va representando, le va dando pistas, ¿no? Es como seguir el perro al gato, ¿no? Se siguen unos al otro, lo que pasa es que ella no se desvela nunca, pero le da, para que él recobre también sus vivencias, le da pistas sobre la marcha. Vivimos un tiempo, Eusebio, donde hace falta que los locos nos inspiren. Pues yo creo que a veces lo que nos hace falta es humor, Eugenio, humor, sobre todo humor, y tirar para adelante, porque si no hay locos en este mundo, pues si todos somos serios y nos agarramos y nos aferramos a lo que somos, ya hay que salir de ahí. Y los locos, que no son locos, que le llamamos locos a los que piensan mucho y a los que muchas veces nos hacen cosas bonitas y las leemos, pues sin ellos la verdad que hay que tener locos de esos, aunque no sean locos que estén atados, pero locos. Aparte de esta novela, El Hidalgo de la Mancha, ya tienes también escrito La vida entre tinieblas e Inquietudes de un amor, que es un poemario. Empiezas a generar una carrera dentro del mundo de la escritura. Sí, bueno, la primera novela que escribí se llama La vida entre tinieblas, que está ahora mismo concursando en un concurso literario. Esta sale del premio Nadal, El Hidalgo de la Mancha, y octava premio. Y el otro libro es un poemario, que es Inquietudes de un amor, que es poesía. Y estoy también, no sé si te lo he comentado, que estoy inmerso en una cuarta novela que se llama El soldado de hierro. ¿Cuándo comienzas todo tu proceso de escritura? Porque tú no te consideras una persona autodidacta, vienes de otros ámbitos profesionales y de pronto desembarcas en la literatura. ¿Cómo es, digamos, ese viaje? Pues a mí siempre me gustó escribir. Siempre escribí algunos artículos a revistas pequeñitas a nivel nacional, de otras cosas, y siempre empecé alguna novela y nunca la llegué a terminar, porque había que trabajar en otras cosas, claro está. Entonces esto se requiere mucho tiempo y pues bueno, yo tuve como cada persona una reflexión, me embarqué, me metí de bálsamo de fiabras, de letras y de cosas de estas que llamamos los escritores, y a partir de ahí pues ya me dediqué de lleno. Llevo 4 años de lleno escribiendo novelas. ¿El Quijote cuántas veces lo has leído? ¿El Quijote?
pues estaría feo que si te lo dijera lo que es el de Cervantes. Pues estaría feo que te lo dijera, pero mayormente como los niños nos acordamos de cuando la serie de televisión y todo eso, más que leerlo, verlo en películas, aunque estaría feo, porque leer Quijote, eso cuesta en el sentido de quedarse con todo grabado grande, el Quijote. No tiene nada que ver, el Quijote se habla de distintas maneras, se escribe de distintas maneras, es un libro de expresión, es un libro de... tú ya lo sabes si lo has leído igual que yo, pero vamos, en este caso... ¿Qué te gustaría, con qué sensación te gustaría que se quedaran los lectores de la novela? Pues me gustaría que se quedaran con la sensación de que aparte que es una novela con historia, que es una historia, pero aparte embauca en aventuras, que se quedaran que también muchas veces ahí se habla de sentimientos y que los sentimientos muchas veces entre criados y caballeros terminan siendo amigos y que muchas veces en la misma gente que lo libra de las aventuras que tienen, los libra de gente de mal, porque los libra de gente de mal que les hace daño, pues también la gente de los pueblos les ayuda, le hacen ofrendas y de poco tiene, poco le dan. De hecho, la canción que, un poquito la narrativa que vamos a hacer después, dice un poquito de eso, que poco tiene aquel que da y lo ofrece de corazón. O sea, también es un poquito también como nosotros los mancheos que nos ofrecemos, y no pedimos nada a cambio, solamente con el agradecimiento de nuestros corazones nos quedamos satisfechos. Hay también, digamos, una reivindicación del paisaje de La Mancha, por supuesto que la novela se desarrolla en los diferentes pueblos y paisajes. Y te quería preguntar, nuestra tierra, ¿qué inspiración te da? ¿Es una tierra que es buena para la literatura? Nuestra tierra de hecho, Cervantes se inspiró en nuestra tierra, o sea que ahí lo tienes grande, ¿no? Y de hecho en nuestra tierra hay grandes escritores, pero es que además, como tú dices, yo la vivencia que tuve, también es verdad que a mí me contaban de pequeño los mayores, antiguamente en las calles, las vivencias que ocurrían en el campo con los gitanos, cuando estaban los agricultores y todas esas cosas. Es una vivencia que concurre en lo que es en nuestro contorno, pero también es verdad que en la llanura, los caminos, el monte, todas esas cosas que tenemos bonitas en Castilla-La Mancha, también de un modo u otro se reflejan en la literatura y te inspiran a hablar de esos temas, ¿no? Estamos acabando, Eusebio, durante 2 años te enfrascas escribiendo El Hidalgo de la Mancha y luego, digamos, llega el proceso de la edición, que ahora mismo es un proceso complicado. En este caso, ¿por qué te decantas tú? Me decanto a publicarlo porque, claro, cuando te embocas en escribir y haces un trabajo ya grande y quieres ver tus resultados, pues qué mejor que sacarlo a la calle. Y hoy día, pues las editoriales, como tú sabes, pues estamos en crisis todo el mundo y hay que jugársela. Y yo soy una persona me río a mí mismo y no me gusta ser pesimista y lo que quiero es transmitir lo que yo llevo por dentro para que la gente también nos alegremos y que empecemos a hacer nuevas cosas, porque no podemos estar ahí esperando que nos llamen a la puerta. O sea, que podremos disfrutar del libro, ¿a partir de cuándo y dónde? A partir del sábado lo podemos encontrar ya en papelerías y en centros comerciales, aquí en la provincia de Ciudad Real de momento, porque de momento va a salir por aquí. Tenemos para acabar, Eusebio, una sorpresa, ¿no? Nos vas a recitar junto con la cantautora Ana Martín una especie de canción que reivindica también el espíritu del libro. Sí, Ana Martín es una chica que me está ayudando, es una formidable persona y canta fenomenal, y yo, por supuesto que yo me he embaucado ahí en una cosita que no sé si le haré mal o bien, pero bueno, que quiero transmitir mis sentimientos a la gente de mi pueblo, a la gente de La Mancha, y que todos disfrutemos del libro, que es en general lo que yo quiero también que disfruten, que se animen a comprar lo que les gustará. Eusebio Loro presenta el próximo viernes en Daimiel, en la Casa de la Cultura, El Hidalgo de la Mancha, así que seguramente es una gran propuesta de hacer de aquí, desde Café y Más. Muchísimas gracias, Eusebio, y vamos a verte ahora recitar. Pues a ti, Eugenio, muchas gracias, de verdad, a ti, de verdad. Vamos a acabar ahora con Renueva Tornar. Soy poeta y escogedor de buenos puertos, donde predico a modo de rima las costumbres de mi pueblo, que allá por los caminos que rompen en llanuras, como duros y quebrados fueran, hacen leyenda las historias que a modo de aventura cuento en calles, plazas y tabernas. Y por qué no, donde una persona me encuentra en la llanura y me lleva a un sitio que aún sin conocer cuento con alegría y expreso a mi manera. Y de historia
figura en la llanura, contando a mi manera esta cordura, atentos escuchando mis palabras, poesías y en sus bocas anheladas, verdades inocentes las creyera, que estas brujas que volaran por iglesias. Ofrezco ilusiones verdaderas, y con corazón no es poco lo que diera. Bien está decir que después de mi pregón aplauden y me ofrecen algo de valor, pues pobre de alguno que con ilusión poco tiene de corazón lo que tuviera. Satisfecho salgo de aquel aposento, pensando que más vida tenga por la carencia de cosas que a la vista queda. Me marcho como un hidalgo y al mismo tiempo miro el camino a seguir, aun pensando en un nuevo encuentro con alguno que me ofrezca un poco de agua y, ¿por qué no?, vino, que más alegra la vida y más con buena presencia. Y caminando sin prisa ni pausa, con el viento a mi favor, con arte canturré una canción. De La Mancha, somos de La Mancha. Soy poeta y escogedor de sueños, y predico las costumbres de mi pueblo, de leyendas y de historias de aventura. Cuento en calles, en sus plazas, mis locuras, y ahí dejo escrita la riqueza, leyenda de historia de aventura. Persona que me encuentro en la llanura, expreso mi vivencia en escritura. El eco de palabras resonando, contento salgo como un hidalgo. Cabalgo yo sin miedo y mi montura, hidalgo de la Mancha canto a una. Soy poeta y escogedor de sueños, y predico las costumbres de mi pueblo, de leyendas y de historia de aventura. Cuento en calles, en sus plazas, mis locuras. Soy poeta y escogedor de sueños, y predico las costumbres de mi pueblo, de leyendas y de historia de aventura. Cuento en calles, en sus plazas, mis locuras. Hidalgo de La Mancha canto a una, soy poeta y escogedor de sueños.